Y si todo lo que te ha hecho sentir pequeño, vencido o débil ha sido solo una ilusión, y si te dijera que hay una fuerza que camina contigo, que te respalda en silencio, y que cuando esa fuerza está presente en tu vida, nadie, absolutamente nadie, puede vencerte, ni los enemigos que ves, ni los que se ocultan, ni la tristeza, ni la pobreza, ni siquiera la muerte, porque cuando Dios está, la derrota deja de ser una opción. ¿Lo sabías o lo habías olvidado? Muchos han vivido en lucha constante sin saber que tienen al Rey de Reyes peleando sus batallas. Este video no es un contenido más, no es una charla bonita, es una advertencia espiritual, una revelación celestial y una promesa eterna. Si has sentido que el mundo te está derrotando, si crees que ya no tienes fuerzas para seguir, tal vez esta sea la señal que pediste en tus oraciones. Tal vez este video sea la manera en la que Dios te dice: estoy contigo y nadie podrá contra ti, porque hay un poder oculto, un secreto que solo los valientes descubren. Cuando caminas con Dios, ya no caminas solo, y eso lo cambia todo. Pero ¿por qué entonces muchos creyentes se sienten vencidos? ¿Por qué hay personas que aman a Dios y aún así se sienten en el suelo? ¿Acaso estar con Dios no garantiza la victoria? ¿Qué significa realmente que si Dios está, nadie podrá derrotarte? Estas preguntas serán respondidas en este viaje espiritual, donde exploraremos verdades ocultas, misterios antiguos y promesas que siguen vivas. A lo largo de este video, vamos a descubrir 8 claves bíblicas que demuestran cómo la presencia de Dios transforma tu vida en una fortaleza espiritual impenetrable. Veremos ejemplos en la Biblia de personas que, rodeadas por el fracaso, salieron triunfantes solo porque Dios estaba con ellas. Y la penúltima enseñanza podría tener la clave que tú necesitas para liberarte del miedo que hoy te paraliza. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo importante. Comenta ahora mismo la frase paz en Cristo. Esa frase no es solo un gesto, es una declaración de fe. Es decirle al cielo y al mundo espiritual que tú estás de pie, que aunque las circunstancias griten derrota, tú decides confiar. Comentar paz en Cristo es tu forma de decir: Señor, estoy listo para escuchar lo que tienes que decirme hoy. Y si puedes, dale me gusta a este video ahora mismo. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más almas heridas, a más personas que están perdiendo la batalla por falta de fe. Cada me gusta empuja este mensaje hacia corazones necesitados. Gracias por hacerlo. Gracias por ser un portador de la palabra. Gracias por demostrar que eres parte de esta comunidad que no se rinde, que no se dobla, que cree en un Dios invencible. ¿Sabías que muchos hermanos y hermanas en Cristo no tienen una iglesia cercana ni alguien con quien hablar de fe? Para ellos, este canal se ha convertido en una especie de altar espiritual. Por eso, cuando te suscribes, no solo estás siguiendo un canal, estás sosteniendo un refugio espiritual para otros. Estás extendiendo el reino de Dios. Hazlo ahora, si aún no lo hiciste. Y prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar para siempre la forma en que enfrentas tus batallas. Hoy vas a entender por qué, si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. Ahora sí, vamos a comenzar este poderoso estudio. Abre tu corazón. Apaga el ruido exterior y presta atención. Dios está por hablarte. ¿Alguna vez te has sentido superado por tus circunstancias, como si una fuerza invisible te empujara hacia la derrota, sin importar cuánto te esfuerces? Es en esos momentos donde la presencia de Dios se vuelve más evidente para quien sabe mirar con ojos espirituales. El ser humano suele medir su fuerza por los resultados visibles, por las victorias tangibles. Pero en el reino de Dios, la verdadera victoria comienza en lo invisible, en la fe, en la resistencia, en la certeza de que no estás solo, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Dios nunca prometió que no enfrentarías batallas, pero sí prometió estar contigo en cada una de ellas. Esa es la diferencia entre quien vive acompañado por Dios y quien enfrenta el mundo por su cuenta. No se trata de no caer, sino de saber que cuando caes,
Hay una mano eterna que te levanta con propósito. En la Biblia, el apóstol Pablo lo dijo claramente: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa pregunta no es retórica, es una declaración de guerra contra todo lo que quiera robarte tu identidad espiritual. Hay quienes se preguntan por qué, si Dios está con ellos, siguen teniendo problemas. Pero esa es una visión incompleta. Los problemas no son señales de derrota. Muchas veces son escenarios diseñados por Dios para demostrarte su poder. ¿Acaso David no enfrentó a Goliat? ¿Acaso Moisés no se topó con el Mar Rojo? ¿Acaso Daniel no fue arrojado al foso de los leones? En cada caso, el problema fue grande, pero la presencia de Dios fue mayor, y esa presencia cambió la historia. Cuando Dios está en tu historia, las reglas naturales se rompen, lo imposible se abre, lo que parecía el fin se transforma en principio. La verdadera victoria no está en evitar el dolor, sino en saber que el dolor no tiene la última palabra. Y ese conocimiento solo puede brotar de una experiencia profunda con Dios. Por eso, antes de cualquier batalla, necesitas hacerte una sola pregunta: ¿Dios está conmigo en esto? Porque si Él está, entonces ya venciste, aunque todavía no lo veas con tus ojos. Y ahora, necesito decirte algo esencial para tu camino espiritual. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, es porque Dios te está confirmando su presencia. Y si sabes que necesitas este tipo de alimento para tu alma, no postergues lo evidente. Suscríbete ahora a este canal. No lo pienses demasiado. Hazlo, porque aquí no solo hablamos, aquí Dios ministra. Y si Dios te ha traído hasta este punto, es porque tiene algo más que decirte en los próximos minutos. Este canal puede ser esa voz que necesitas en los días más oscuros. Asegúrate de no perderla. Continuamos. A veces, la derrota es un disfraz que el enemigo usa para sembrar duda. Te hace creer que estás perdiendo cuando en realidad estás siendo procesado. ¿Sabes qué significa ser procesado por Dios? Significa que estás siendo preparado para un nivel superior de fe y autoridad. El problema es que muchos se rinden durante el proceso, justo antes del cambio. Se apartan justo antes del milagro. Se enfrían justo antes de ver la promesa cumplida. ¿Y sabes qué los detiene? No son los problemas, es el olvido. Olvidan quién camina con ellos. Olvidan lo que Dios ya hizo en el pasado. Y por eso comienzan a creerle más al miedo que a la fe. Pero tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios quiere recordarte algo que tu alma ya sabía: que no estás vencido, que no estás solo, que lo que estás atravesando no es tu tumba, es tu entrenamiento. Dios no permite batallas para humillarte, sino para revelarte a ti mismo quién eres cuando su espíritu está sobre ti. Muchos no descubren su identidad hasta que enfrentan algo más grande que ellos. Y allí es cuando el Espíritu de Dios actúa, porque no hay gloria sin prueba, no hay fe sin riesgo, no hay victoria sin lucha, pero tampoco hay derrota cuando Dios está en el centro. Tú puedes estar ahora mismo en medio del caos, enfrentando problemas de salud, de familia, económicos, espirituales. Puedes estar agotado, pero si escuchas con atención, si haces silencio por un momento, podrás notar una presencia, la misma que estuvo con José en la cárcel, con Elías en el desierto, con Pedro en la prisión. Esa presencia no hace ruido, pero transforma el ambiente. No siempre quita el problema, pero te cambia a ti. Y cuando tú cambias, todo cambia. Esa presencia está contigo ahora. Y no es una idea, es una persona, es Dios mismo. Y si Dios está contigo, ¿quién podrá derrotarte? Muchos piensan que tener a Dios en su vida significa ausencia total de conflictos, pero la realidad espiritual es más profunda. Tener a Dios no elimina los desafíos, los transforma. La diferencia no está en el tamaño del problema, sino en quién pelea contigo. Cuando tienes la convicción de que Dios está de tu lado, los mismos obstáculos que antes te aplastaban se convierten en peldaños. Donde otros ven una amenaza, tú verás una oportunidad. Donde otros retroceden, tú avanzas. No porque seas más fuerte, sino porque no estás solo. Hay un momento en la vida espiritual donde dejas de preguntarte: ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a decir:
¿Qué quiere enseñarme Dios con esto? Ese cambio de perspectiva es el principio de la victoria, porque todo lo que te pasa cuando estás bajo la cobertura de Dios tiene un propósito eterno. Nada es casual, ni la traición, ni el rechazo, ni la pérdida, ni la espera. Todo tiene una dirección, y esa dirección es hacia la plenitud de Cristo en ti. Cuando entiendes eso, la derrota ya no tiene poder sobre tu mente, porque incluso cuando caes, sabes que hay redención. Incluso cuando pierdes, sabes que hay restauración. Incluso cuando lloras, sabes que hay consuelo. Y eso es lo que el enemigo no puede soportar, que sigas creyendo aún en medio del dolor. Que sigas confiando cuando nada cambia, que sigas orando cuando el cielo parece estar en silencio. Eso es fe. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. No la fe que pide milagros, sino la fe que permanece, que resiste, que no se rinde. Hay personas que han vivido toda su vida bajo una mentalidad de derrota. Creen que todo está en su contra, que nadie los entiende, que Dios se olvidó de ellos. Pero lo que en realidad ha sucedido es que se han desconectado de la verdad. Y la verdad es esta: si Dios está contigo, eres más que vencedor. No porque lo diga una frase bonita, sino porque así lo declara la palabra de Dios. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por tus méritos, no por tu sabiduría, sino por su amor. Ese amor que no falla, ese amor que te cubre, incluso cuando tú mismo ya no puedes sostenerte. Y si estás escuchando estas palabras ahora, es porque ese amor te está buscando otra vez. Hay una voz que te llama, una presencia que no te abandona, una promesa que sigue vigente. No importa cuán lejos hayas ido, ni cuán roto te sientas, con Dios no estás acabado, estás siendo rediseñado. Permíteme revelarte algo que cambiará tu manera de ver las luchas que enfrentas. Cada batalla es una oportunidad de manifestar el poder de Dios en tu vida. No se trata solo de sobrevivir, sino de mostrarle al mundo quién está contigo. Y cuando caminas con Dios, tu vida se convierte en testimonio. Incluso tus caídas sirven de testimonio, porque la gente ve cómo te levantas, ve cómo sigues adelante cuando todo parecía perdido, y comienzan a preguntarse de dónde viene esa fuerza. Y allí, sin palabras, estás predicando, estás mostrando el poder de un Dios que no abandona a los suyos. El enemigo no teme a tus talentos, ni a tus recursos, ni a tu preparación. Él teme a una sola cosa: que te mantengas en comunión con Dios, porque mientras estés conectado, mientras su presencia esté contigo, eres intocable en el plano espiritual. Puede tocar tus circunstancias, pero no puede tocar tu identidad. Puede atacar tu cuerpo, pero no tu espíritu. Puede rodearte de tinieblas, pero nunca podrá apagar la luz que Dios encendió en ti. Y esa luz, por más débil que parezca, tiene el poder de quebrar toda oscuridad. Por eso no temas, aunque el diagnóstico sea negativo, aunque la cuenta esté vacía, aunque tu hogar esté dividido, aunque tu corazón esté cansado. No temas. Si Dios está, nada de eso tiene la última palabra. Porque Dios no solo te acompaña, Él te sustenta, Él te defiende, Él pelea por ti. Y antes de continuar, este es el momento de hacer algo decisivo por tu fe. Si este mensaje te está hablando, si sientes que esto era justo lo que tu alma necesitaba hoy, hay una razón para ello. Suscríbete al canal, no por costumbre, sino por necesidad espiritual. Porque si Dios te habla aquí, entonces este es un lugar donde necesitas estar. No lo dejes para después. Recibe todo lo que Dios quiere seguir diciéndote. Él tiene más para ti, y cada palabra aquí puede ser la llave que estabas esperando. Volviendo a lo esencial, recuerda lo que sucedió con Josafat en 2 Crónicas 20, cuando ejércitos poderosos venían contra él. En vez de entrar en pánico, se volvió a Dios, oró, ayunó, reunió al pueblo, y Dios respondió. No con una estrategia militar, sino con una promesa: no temáis ni os amedrentéis,
porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y luego vino la victoria, sin que el pueblo tuviera que levantar una sola espada. ¿Lo comprendes? Hay batallas que no vencerás peleando tú, las vencerás adorando, las vencerás rindiéndote en oración, las vencerás creyendo, aunque no entiendas. Porque lo que te derrota no es el enemigo, es tu incredulidad. Pero cuando crees, cuando confías en Dios, aunque no veas, estás caminando hacia el milagro. Así que no mires tu situación con los ojos naturales, mira con los ojos del Espíritu, porque hay un ejército invisible que te rodea. Hay ángeles asignados a tu causa, hay promesas que están esperando tu fe. Lo que hoy parece un muro infranqueable, mañana será el testimonio de tu fidelidad. Dios no improvisa, Él tiene el control. Y si Él está contigo, nadie podrá derrotarte. Hay algo profundamente poderoso en entender que, aunque tus ojos naturales vean caos, ruina o derrota, la presencia de Dios en tu vida lo transforma todo desde adentro. No siempre cambiarán las circunstancias, pero sí tu forma de enfrentarlas. Y cuando cambia tu enfoque, cambia tu destino. El miedo se disuelve cuando sabes que estás sostenido por una mano invisible, firme y eterna. Esa mano no tiembla, esa mano no suelta. Esa mano es la que escribió tu historia antes de que tú supieras leerla. Muchos buscan señales, milagros, evidencias externas de que Dios está con ellos. Pero el verdadero poder se manifiesta cuando puedes estar rodeado de oscuridad y aún así declarar con convicción: sé que Dios está aquí. Esa es la fe que conmueve el cielo. Esa es la fe que abre puertas en medio de desiertos. Esa es la fe que hace retroceder a los gigantes, porque no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes. Y si sabes que Dios está, entonces puedes enfrentarlo todo, absolutamente todo, con la cabeza en alto y el corazón en paz. Piensa en Moisés frente al Mar Rojo. Detrás, un ejército furioso. Delante, un mar imposible. El pueblo comenzó a temer, pero Moisés tenía una certeza que los demás no veían. Él sabía que si Dios los había sacado de Egipto, no era para morir allí, y alzó su vara. No tenía barcos, no tenía armas, tenía obediencia y fe, y el mar se abrió, porque cuando Dios está, los límites naturales se someten a su voluntad. Lo que era un final se convirtió en un camino. Lo que parecía un juicio fue una liberación. Y lo que era una trampa se transformó en escenario para glorificar a Dios. A veces, Dios permite que llegues al límite para mostrarte que Él no tiene límites. Él no te dejó llegar a ese punto para destruirte, sino para revelarte quién es Él. Él es el Dios que aparece en el último momento, no porque le falte poder, sino porque quiere enseñarte dependencia. Él quiere que sepas que no es tu fuerza la que te sostiene, no es tu capacidad la que te salva, es su presencia. Y cuando su presencia está contigo, no hay diagnóstico, deuda, traición ni pérdida que pueda acabar contigo. Dios es experto en usar lo que parece roto para construir algo nuevo. Él no necesita materia prima perfecta. Él trabaja con lo que el mundo desecha, con lo que tú mismo diste por perdido, porque su poder no depende de las condiciones externas, sino de su voluntad eterna. Y si Él ha dicho que tú vencerás, entonces lo harás. No importa cuántas veces te hayas caído, no importa quién no creyó en ti, no importa cuántos años perdiste, Él puede redimir cada segundo, puede restaurar lo que parecía muerto, puede revivir lo que tú mismo enterraste. No subestimes el poder de una vida rendida a Dios. No menosprecies el fuego que aún arde en ti. Tal vez es pequeño, pero sigue encendido. Y ese fuego, esa llama interior, puede encender una revolución espiritual. A veces no necesitas una multitud, solo necesitas una chispa, y esa chispa es tu fe. Una fe sencilla, pura, que dice: aunque todo esté en mi contra, yo sé que Dios está conmigo. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que rompe cadenas. Esa es la fe que construye legados.
Y ahora es importante que te mantengas cerca de este espacio donde Dios te habla, porque este canal no es solo un lugar para escuchar palabras, es un altar donde el cielo se manifiesta. Si estás recibiendo algo que toca tu espíritu, que confirma lo que oraste en secreto, no te desconectes. Suscríbete ahora mismo, no para sumar un número, sino para fortalecer tu conexión espiritual, porque aquí Dios seguirá hablándote, seguirá revelándote, seguirá guiándote y no querrás perder lo que viene. Volviendo a la historia de la fe, recordemos a Elías en el Monte Carmelo. Estaba solo, rodeado de profetas de Baal, un pueblo dividido y una atmósfera de incredulidad. Pero él tenía una certeza: el Dios que responde con fuego está vivo, y levantó un altar. No tenía multitudes apoyándolo. No tenía garantías humanas, tenía convicción, y esa convicción trajo fuego del cielo. Ese fuego no vino por espectáculo, vino como confirmación de una fe auténtica. Cuando Dios ve un corazón dispuesto, Él responde, y responde con poder, con señales, con manifestaciones que callan a todos los que dudaron. Y tú, aunque estés solo, puedes ser ese Elías. Aunque no tengas los recursos, puedes ser ese instrumento. Aunque nadie te respalde, puedes ser ese altar. Porque Dios no necesita una estructura perfecta, necesita una entrega sincera. Y si le das tu vida, tu tiempo, tu corazón, Él lo encenderá. Hará de ti una llama viva. Serás luz donde hay tinieblas. Serás voz donde hay silencio. Serás esperanza donde hay ruina. Nunca olvides esto: tu victoria no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Y si Él está, entonces cada día es una oportunidad de avanzar. Cada lucha es un terreno de conquista. Cada lágrima es una semilla de gloria. Y cada amanecer es una promesa nueva. Porque Dios no está limitado por el pasado ni condicionado por el presente. Él es eterno. Él es constante, Él es fiel, y si caminas con Él, tu historia no terminará en derrota, terminará en testimonio. A veces el mayor enemigo no está afuera, sino adentro. No es el que te ataca, sino la voz que te susurra que no puedes más. Esa voz que te recuerda tus fracasos, tus errores, tus caídas. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que ya es tarde, que nadie te ve, que a nadie le importas. Pero esa voz no viene de Dios. Dios no te aplasta con tu pasado, Él te impulsa hacia tu futuro. Él no te llama por lo que hiciste, sino por lo que eres en su propósito. Y si Él te ha llamado, entonces hay algo dentro de ti que aún no ha sido revelado. Recuerda a Gedeón, un hombre escondido, lleno de miedo, convencido de su debilidad. Pero el ángel del Señor no lo llamó por lo que estaba haciendo, sino por lo que Dios veía en él. Le dijo: varón esforzado y valiente. Es decir, tú no te ves así, pero así te ve el cielo. Tú te ocultas, pero el cielo te señala. Tú huyes, pero el propósito te persigue, porque Dios no te eligió por lo que aparentas, sino por lo que Él depositó en ti. Y ese llamado no se anula por tus dudas. Ese destino no se cancela por tus inseguridades. ¿Cuántas veces has sentido que no eres el indicado? Que hay otros más preparados, más espirituales, más capaces. Pero Dios no escoge como escoge el mundo. Él no se fija en la apariencia, sino en el corazón. Él no busca perfección, busca disposición. Y si tu corazón está dispuesto, Él se encargará de lo demás. No te pide que tengas todo resuelto, te pide que lo sigas, que confíes, que le creas, aun cuando no entiendas, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. No cuando todo está claro, sino cuando das el paso aunque todo esté oscuro. Quizás estás en un punto donde sientes que todo se desmorona. Las relaciones, los proyectos, la salud, la paz. Sientes que estás solo en una batalla que no pediste, pero quiero decirte
que no estás solo. El cielo te observa. Dios pelea por ti en dimensiones que tú no ves. Cada oración tuya, cada lágrima sincera, cada vez que te levantaste sin fuerzas, ha sido registrada. Y hay un momento donde el cielo responde, no a tu fuerza, sino a tu fidelidad. Porque aunque sentías que no avanzabas, tú seguías creyendo, y eso tiene un peso eterno. No ignores las pequeñas victorias. A veces sobrevivir un día más es una señal de que eres más fuerte de lo que piensas. A veces no rendirte es el mayor acto de fe. A veces orar en silencio cuando todos duermen es lo que mueve el corazón de Dios. Porque Él no busca actos grandiosos, busca corazones rendidos. Busca esas personas que, aunque están rotas, siguen adorando. Aunque están cansadas, siguen confiando. Aunque están heridas, siguen caminando. Esos son los verdaderos guerreros del reino. Y es allí, en esa rendición íntima, donde Dios comienza a construir. Él toma tus ruinas y edifica un templo. Toma tus lágrimas y riega tu propósito. Toma tus cicatrices y escribe una historia, porque Él es el Dios que resucita lo que otros desechan, que levanta al que todos ignoran, que honra al que camina en secreto. Y si Él está haciendo algo contigo, no necesitas explicárselo a nadie. Lo que es de Dios, tarde o temprano, se revela con gloria. Este es un buen momento para recordar que no estás aquí por casualidad. Este mensaje no llegó a ti por accidente. Hay una sincronía divina, un susurro del cielo que quiere recordarte quién eres. Por eso, si esta palabra está tocando algo profundo en ti, si sientes que hay algo despertando, conecta con este canal. Porque aquí Dios está levantando voces, corazones y destinos. No es solo un video más, es una cita divina. Y hay mucho más que Él quiere revelarte en este lugar. Ahora, vuelve tu mirada a la historia de José, vendido por sus hermanos, olvidado en una cárcel, traicionado una y otra vez. Todo indicaba que estaba derrotado, pero José no fue definido por su sufrimiento, sino por su fidelidad. Y en el momento exacto, Dios lo levantó, no como un siervo más, sino como gobernador. Porque Dios no olvida, Dios no abandona, Dios no improvisa, Él prepara, Él moldea, Él transforma las cárceles en antesalas de tronos, Él convierte el rechazo en plataforma de propósito. Y lo mismo puede hacer contigo. No te compares con otros, no midas tu camino con el de al lado. Tú estás siendo procesado de forma única. Tus lágrimas son únicas. Tus batallas son específicas. Pero también tu recompensa será distinta. Lo que Dios está preparando para ti es para ti. Nadie podrá arrebatártelo. Nadie podrá ocupar tu lugar, porque Él es fiel a su promesa. Y lo que ha comenzado, lo perfeccionará. Puede tardar, puede doler, puede parecer incierto, pero Él no miente. Y si Él te prometió victoria, entonces vendrá. Porque Él no empieza una obra para dejarla a medias. Aférrate a eso, a la promesa, a la voz que te llamó, a esa sensación en tu espíritu que te dice que todavía hay más. Porque esa es la verdad, hay más de Dios, más de ti. Más por vivir, más por alcanzar, más por conquistar. Tu historia no termina en ruinas, termina en gloria, termina en plenitud, termina en testimonio. Y cada paso que das, aunque sea temblando, te está llevando hacia ese destino. No caminas solo, no caminas sin propósito. Dios está en cada paso. Hay momentos en la vida en los que todo parece ir en contra, donde tus oraciones parecen no pasar del techo, donde el silencio de Dios te duele más que cualquier palabra de tus enemigos. Pero es en esos momentos donde se revela tu verdadera fe. Porque creer cuando todo va bien no es difícil, pero sostenerte cuando todo se derrumba, cuando tus fuerzas se agotan, cuando tus planes fracasan, ahí es donde nace el verdadero guerrero espiritual. Dios nunca prometió que no habría tormenta, pero sí prometió estar contigo en medio de ellas. Y esa promesa es la base que te sostiene cuando todo tiembla. Recuerda la historia de los discípulos en la barca. Estaban con Jesús y aún así
vino la tormenta. Estaban obedeciendo y aún así el viento era fuerte. Eso nos enseña que la presencia de Jesús no elimina la lucha, pero garantiza que la lucha no te destruirá. Porque si Él está en la barca, aunque parezca dormido, no permitirá que te hundas. Él conoce el tiempo exacto para levantarse y calmar los vientos. Y cuando lo hace, no solo calma el mar, también fortalece tu fe. Porque después de cada tormenta que has atravesado con Él, tu confianza no queda igual. Se profundiza, se vuelve firme, madura. A veces no entiendes por qué estás pasando lo que estás pasando. Hay pérdidas que no tienen explicación, hay retrasos que duelen, hay caminos que no comprendes, pero eso no significa que Dios no esté obrando. El hecho de que no lo veas no significa que no esté actuando. Dios trabaja en el silencio, en lo invisible, en lo profundo. Mientras tú lloras, Él prepara. Mientras tú esperas, Él organiza. Mientras tú preguntas por qué, Él está diseñando el cuándo y el cómo. Porque tu historia tiene un orden divino. Nada está suelto, nada es en vano. Todo está siendo alineado para un bien mayor que aún no alcanzas a comprender. Y es ahí donde entra la paciencia del Espíritu. No la resignación, sino la esperanza firme de que, aunque hoy no lo veas, mañana agradecerás no haber soltado. Porque habrá un día donde mirarás atrás y dirás, fue duro, pero valió la pena. Cada noche de llanto, cada oración en soledad, cada vez que elegiste creer cuando todo en ti quería rendirse, porque ese es el tipo de fe que mueve el cielo. La fe que no depende de resultados inmediatos, sino de la certeza de que Dios es fiel, aunque todo alrededor diga lo contrario. Y es necesario que en esta etapa de tu vida entiendas esto. Lo que Dios está haciendo en ti es más importante que lo que hace a tu alrededor. Él no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere transformar tu corazón. Porque las circunstancias pasan, pero lo que Él forma en ti permanece para siempre. Él está formando carácter, visión, humildad, madurez espiritual. Está rompiendo cadenas internas que tú ni siquiera sabías que existían. Está ensanchando tu capacidad de amar, de resistir, de liderar, de confiar, porque el llamado que viene para ti no es pequeño y necesita un corazón fuerte, no solo bendecido. Hay batallas que parecen injustas, y lo son, pero no son accidentales. Son herramientas divinas que Dios permite para revelarte lo que llevas dentro. A veces, para que se active el guerrero que está dormido en ti, tiene que llegar la crisis, para que descubras que no eras débil, sino que solo estabas dormido espiritualmente, para que despiertes a una nueva dimensión de fe. Y cuando eso ocurre, algo cambia para siempre. Ya no vives por lo que sientes, sino por lo que crees. Ya no dependes de la aprobación de otros, sino de la voz que te llamó. Ya no temes al mañana, porque sabes quién sostiene tu futuro. Y si esta palabra está encendiendo algo en tu corazón, si sientes que hay una fuerza nueva en tu interior, entonces haz algo con eso, porque no es solo inspiración, es dirección. Es una señal del cielo de que Dios está activando lo que sembró en ti, y eso merece ser alimentado. Aquí, en este canal, Dios está hablando, no para entretener, sino para despertar, para recordarte lo que fuiste llamado a ser, para devolverte la pasión, la visión, el fuego. Y ese fuego, una vez que arde, nada lo puede apagar, porque no viene de emociones humanas, sino del Espíritu que habita en ti. Mira lo que le pasó a Elías, un hombre poderoso, usado por Dios, pero que un día se sintió tan agotado que deseó morir. Se sentó bajo un árbol y dijo, «Basta ya, Señor». ¿Te ha pasado? ¿Has llegado a ese punto de cansancio? Pero ahí, en ese lugar de quiebre, Dios no lo reprendió. Le envió un ángel, le dio pan y agua, y luego le dijo, «Levántate porque largo camino te resta». Eso mismo te dice hoy el cielo. No has llegado al final. Esto no es tu tumba, es tu punto de reinicio. Hay más, mucho más. Y necesitas fuerzas para ese camino,
pero esas fuerzas no vendrán de ti, vendrán de lo alto. No estás derrotado, estás en pausa, y en esa pausa Dios te está restaurando. Como el alfarero que rompe la vasija, no para desecharla, sino para hacerla mejor, más firme, más útil, más hermosa. Así también, cada quebranto que has vivido tiene un propósito. No fuiste olvidado, fuiste escondido por un tiempo para ser formado. Y cuando llegue el momento, el mismo Dios que te guardó en el secreto te expondrá en lo público con poder. Pero no serás el mismo, serás más profundo, más sabio, más lleno de su presencia. Es tiempo de sacudir el polvo del alma, de volver a creer, de volver a soñar, de volver a levantarte con una fe nueva, no basada en lo que ves, sino en lo que sabes. Y lo que sabes es esto: si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. No importa quién se levante, no importa cuántas veces caíste, no importa lo que digan. Tú estás en las manos del que no pierde ninguna batalla, y si Él pelea por ti, entonces la victoria no es una posibilidad, es una promesa. La historia de José es una de las más potentes cuando hablamos de ser inquebrantables con Dios. Vendido por sus propios hermanos, traicionado por aquellos que debían amarlo, encerrado en una cárcel por una mentira, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Humanamente hablando, su vida parecía marcada por el abandono y la injusticia, pero espiritualmente, cada paso lo acercaba más al propósito que Dios había escrito para él. Y esa es una verdad que muchas veces olvidamos. Lo que parece un retroceso en las manos de Dios puede ser un impulso oculto hacia tu destino. Cuando José interpretó los sueños del faraón y fue elevado al cargo más alto de Egipto después del rey, no lo fue por suerte, lo fue porque su corazón había sido forjado en el fuego de la adversidad, porque supo esperar cuando nadie lo veía, porque mantuvo su integridad cuando podía haberse rendido, porque aún en el foso, aún en la cárcel, seguía siendo fiel a Dios. Ese tipo de fidelidad es la que el cielo honra. Dios no busca perfección, busca fidelidad. Y cuando encuentra a alguien que no negocia su fe, aunque todo lo demás parezca perdido, entonces lo eleva más allá de lo que jamás imaginó. Lo mismo puede estar ocurriendo en tu vida. Tal vez sientes que estás en un foso, que la traición te cortó las alas, que la soledad te está robando las fuerzas. Pero lo que no ves es que en ese lugar de oscuridad, tu alma está siendo afinada como un instrumento celestial. Porque cuando llegue el momento de tu promoción, necesitarás haber desarrollado una fe inquebrantable, una humildad profunda y una visión clara. José no subió para su gloria, sino para salvar a muchos. Su llamado no era para exaltarlo, sino para usarlo. Así también, lo que Dios hará contigo no será para tu fama, sino para su gloria. Porque todo lo que soportaste, todo lo que resististe, será usado como testimonio viviente de que Dios es fiel y su palabra nunca falla. En Isaías 54:17 se nos dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa no es una frase decorativa, es una promesa directa del cielo. Y para que esa promesa tenga sentido, es necesario que haya armas formadas, es necesario que haya ataques, es necesario que haya enemigos. Porque solo cuando se levantan las tormentas es que puedes ver el poder de quien las calma. Solo cuando estás en la batalla es que puedes experimentar el respaldo del general celestial. Así que si estás siendo atacado, no es señal de derrota. Es señal de que eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Porque los que no llevan propósito no enfrentan oposición, pero los que han sido marcados por Dios, tarde o temprano, serán confrontados por el enemigo. Y eso es una confirmación, no una maldición. Jesús fue tentado en el desierto después de ser bautizado. No antes, sino justo después de que el Padre dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Eso nos enseña que la afirmación divina no te exime del conflicto espiritual. Al contrario, lo precede, porque después de la declaración viene la demostración, después del llamado viene la prueba.
Y en esa prueba es donde se revela lo que realmente crees, no con palabras, sino con resistencia, no con emociones, sino con decisiones. Jesús respondió con la palabra, no debatió con el enemigo, lo enfrentó con verdad. Así también tú. No necesitas explicar tu fe, necesitas vivirla con firmeza. Y es necesario que comprendas este principio. La fe que no se prueba no puede ser afirmada. Dios permite temporadas de escasez, no para destruirte, sino para enseñarte dependencia. Permite momentos de silencio, no para castigarte, sino para madurar tu oído espiritual. Permite que te cierren puertas, no para limitarte, sino para redirigirte, porque Él ve lo que tú no ves, y en su amor perfecto te guía incluso cuando no lo comprendes. Como un padre que guía a su hijo lejos del fuego, aunque el niño no entienda el peligro, así también Dios a veces te aparta de caminos que tú creías buenos, pero que terminarían en ruina. La confianza plena no se desarrolla en la comodidad, se forja en los días grises, en las oraciones sin respuesta, en los pasos dados en la niebla, en el caminar sin ver, pero con la certeza de que no estás solo. Y cuando esa certeza entra a tu alma, todo cambia. Ya no vives por lo que sientes, sino por lo que sabes. Y lo que sabes es esto: Dios está contigo, aunque nadie más lo esté, aunque te critiquen, aunque te abandonen, aunque no entiendas. Él sigue ahí, firme, presente, con su mano sobre ti, porque Él no cambia, no se cansa, no olvida, no falla. Mira a David, un simple pastor de ovejas, ignorado incluso por su padre cuando el profeta llegó a ungir a un nuevo rey, pero Dios lo vio, lo formó en los campos, no en los palacios. Le enseñó a confiar luchando con osos y leones, no con coronas y cetros, porque el llamado que tenía era demasiado grande para un corazón inmaduro. Por eso, antes del trono vino el campo, antes de la victoria, la persecución, antes del aplauso, la soledad. Porque el hombre conforme al corazón de Dios no nace en la comodidad, nace en la fidelidad. Y tú también estás en ese proceso. Tal vez estás en el campo ahora, tal vez aún no te han reconocido, tal vez aún nadie ve lo que llevas dentro, pero Dios sí, y lo está formando. Está tallando cada área de tu alma para que cuando llegue el momento, no solo estés listo para recibir, sino también para sostener lo que viene. Porque el problema no es recibir una bendición, el problema es tener la capacidad de mantenerla sin que te destruya. Por eso Dios no acelera el proceso, porque no quiere que te pierdas en la altura, quiere que seas sólido en la cima, y eso solo se logra con raíces profundas en Él. Entonces, si sientes que estás esperando demasiado, si crees que ya es tiempo y aún no ves resultados, recuerda esto: los tiempos de Dios no se rigen por tu impaciencia, sino por su sabiduría eterna. Y cuando Él determine que es el momento, todo lo que hoy parece detenido se moverá a una velocidad sobrenatural. Las puertas se abrirán, las respuestas llegarán, los frutos brotarán, porque cuando Dios habla, nada ni nadie puede detenerlo. Ni el pasado, ni tus errores, ni los enemigos, ni las circunstancias. Porque si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. Cuando hablamos de protección divina, muchos piensan que significa ausencia de problemas. Pero la verdadera protección de Dios no siempre evita la tormenta, sino que te preserva en medio de ella, te permite atravesarla sin perder la fe, te sostiene cuando todo lo demás falla. Es como un escudo invisible que no siempre impide los golpes, pero sí evita que te destruyan. Y esto es lo que el apóstol Pablo comprendía cuando dijo: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la prueba de una fe auténtica, no la ausencia de dolor, sino la resistencia a través de él. Recuerda el Mar Rojo. Israel había salido de Egipto, pero el ejército de Faraón venía detrás con furia. Delante, el mar imposible, detrás, la amenaza mortal, y en medio un pueblo que comenzaba a dudar. Pero fue allí, justo en el punto más crítico, cuando Dios abrió camino donde no lo había. No antes,
no cuando salieron de Egipto, no cuando acamparon junto al mar, solo cuando ya no quedaban opciones humanas, cuando la fe era la única respuesta, cuando clamar era lo único que quedaba. Entonces el mar se abrió, y eso nos revela una ley espiritual profunda. Dios se especializa en actuar cuando todo lo demás ha fallado, porque así su gloria no se confunde con esfuerzo humano, porque así tu testimonio no tendrá explicación natural, sino sobrenatural. Y eso nos confronta con una verdad incómoda. Muchas veces el obstáculo es parte del plan. Muchas veces el enemigo que se levanta está permitido por Dios para revelar su poder, porque si no hubiera un faraón enfurecido, no habría mar abierto. Si no hubiera un Goliat burlándose, no habría un David levantándose. Si no hubiera una cruz, no habría una resurrección. Y en tu vida también es así. Aquello que hoy parece un impedimento puede ser la plataforma para tu mayor milagro, pero necesitas cambiar la perspectiva, dejar de preguntar ¿por qué? Y comenzar a preguntar ¿para qué? Porque cuando entiendes que hay un propósito en medio del proceso, el dolor ya no es castigo, sino parte del diseño divino. La fe no es magia, no es una fórmula automática para eliminar los problemas. Es la certeza de que aunque haya problemas, Dios ya tiene la victoria escrita. Es caminar sabiendo que la batalla no es tuya, sino del Señor. Es mirar al gigante y decirle, tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa convicción interior no nace de leer una frase motivacional, nace de haber pasado por el fuego con Dios a tu lado, nace de haber llorado en la intimidad y haber sentido su consuelo, nace de haberte caído y haber sido levantado por su misericordia. Y es en esa fidelidad continua donde se forma el carácter del vencedor, no en los días de éxito, sino en los de lucha. Porque cuando no tienes fuerzas, pero aún así decides seguir creyendo, estás demostrando que tu fe no es superficial, es profunda, es auténtica, está arraigada en una relación con Dios, no en circunstancias favorables. Y ese tipo de fe es la que mueve montañas, no porque tú tengas poder, sino porque confías en aquel que lo tiene todo bajo control. Muchas veces la victoria espiritual comienza en el silencio, en ese lugar donde nadie te ve, donde no hay aplausos, donde solo estás tú, tus lágrimas y la presencia de Dios. Allí es donde se rompen las cadenas invisibles. Allí es donde se libera la fuerza interior. Allí es donde entiendes que no necesitas la aprobación de nadie más, porque ya has sido aprobado por el cielo. Y cuando caminas con esa seguridad, nada ni nadie puede detenerte, porque ya no dependes de lo que otros piensen o digan. Dependes de la voz que te llamó por nombre, de la mano que te sacó del pozo, del Dios que ha prometido estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Volvamos a Jesús en el huerto de Getsemaní. Allí no había multitudes, solo había dolor, sudor como gotas de sangre y una oración angustiada, pero también había decisión. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que transforma cualquier derrota en victoria, porque cuando decides someter tu voluntad a la del Padre, aunque eso signifique sufrimiento, te conviertes en instrumento de gloria. No es una decisión fácil, requiere muerte al ego, renuncia a los planes propios, entrega total, pero es allí donde comienza el verdadero poder. Jesús no fue vencido en la cruz, fue vencedor en la cruz. Porque allí, en el lugar del aparente fracaso, logró la mayor victoria de la historia. Venció al pecado, venció a la muerte, venció al infierno, y todo comenzó con una entrega total. Así también tú no serás vencido por lo que enfrentas si decides entregarlo todo a Dios. Si decides vivir no por vista, sino por fe. Si decides confiar, aunque no entiendas. Obedecer, aunque duela, esperar, aunque todo grite que ya es tarde, porque el reloj del cielo no se atrasa. Y cuando llega su hora,
Nadie puede impedir lo que Él ha determinado. Estás llamado a vivir una vida de propósito, no de supervivencia. A caminar con la cabeza en alto, no porque seas fuerte, sino porque sabes quién es tu fuerza. A resistir los vientos contrarios, no con orgullo, sino con humildad y fe. Porque en cada paso que das con Dios, estás avanzando hacia una victoria segura, aunque el camino parezca largo, aunque las caídas sean frecuentes, aunque las voces alrededor digan que no lo lograrás. La palabra de Dios permanece, y si Él dijo que te llevará hasta el final, entonces así será. No temas al futuro, no te detengas por el pasado, no te rindas por lo que hoy no entiendes. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue orando, porque hay una promesa sobre tu vida que no ha caducado. Hay una palabra que aún está viva, y mientras haya aliento en tus pulmones, aún hay esperanza. Porque con Dios nadie te vence. Porque si Él está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Has llegado al final de este mensaje, y eso no es casualidad. Nada en la vida del creyente ocurre sin propósito. Si tus oídos y tu corazón han permanecido atentos hasta ahora, es porque Dios tenía algo que revelarte. Una palabra precisa, una respuesta que tal vez no esperabas, pero necesitabas. Y si miras hacia atrás, verás que no has escuchado solo enseñanzas, sino convocatorias al despertar espiritual, recordatorios profundos de lo que significa caminar con Dios, de lo que implica confiar en Él aun cuando todo se tambalea. Hay batallas que ya ganaste simplemente por no haberte rendido. El hecho de estar aquí, luchando por entender, por creer, por levantarte una vez más, ya es una señal de que Dios no te ha soltado. En un mundo que te invita a rendirte, tú elegiste quedarte hasta el final. Eso es fe, eso es resistencia espiritual. Eso es decirle al enemigo, sin palabras, que aunque caíste, aún te levantarás. Que aunque has llorado, tu alma sigue confiando en aquel que nunca falla. Y ahora quiero que lo recuerdes con fuerza. Si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. Nadie. No importa el tamaño del problema, la profundidad de la herida, la repetición del fracaso o la crueldad de la espera. Si Dios está, entonces ya tienes más de lo que necesitas. La historia de tu vida no se define por tus cicatrices, sino por quien te ha sostenido en medio del fuego. Y ese alguien no es otro que el Dios eterno, tu Padre, tu refugio, tu escudo y tu fortaleza. Muchos intentarán opacarte, algunos se burlarán, otros querrán verte caer, pero si Dios ha decidido levantarte, no habrá fuerza humana o espiritual capaz de impedirlo, porque el favor de Dios no se gana, se recibe, no se negocia, se hereda por gracia, y tú eres heredero de su gracia. Estás sellado con su espíritu, estás marcado por su amor, estás cubierto por su promesa. Hay momentos en los que todo parece indicar que perdiste, cuando sientes que Dios está en silencio, que tus oraciones no pasan del techo, que tus esfuerzos no son suficientes. Pero incluso allí, en ese aparente abandono, Él sigue obrando, porque el silencio de Dios no es su ausencia. A veces es su estrategia, a veces es su forma de hacerte madurar, de hacerte fuerte en la fe, de enseñarte a depender solo de Él. Y es justamente en esos momentos cuando debes recordar las veces que Él te ha librado antes. Las puertas que se abrieron cuando nadie lo esperaba, las palabras que llegaron justo a tiempo, las fuerzas que renacieron cuando te creías acabado, porque lo que Dios hizo una vez puede volver a hacerlo, y lo hará. No porque tú lo merezcas, sino porque Él es fiel a su nombre, fiel a sus promesas, fiel a su amor. Hay una unción que se activa cuando tú decides creer en contra de la lógica, cuando en vez de rendirte al miedo, te entregas a la esperanza, cuando en vez de repetir los pensamientos del mundo, proclamas las verdades de Dios. Y esa unción te hace imparable, no por tu fuerza, sino por la fuerza de aquel que vive en ti. No porque seas perfecto, sino porque has decidido caminar bajo la cobertura del que lo es. Eres más fuerte de lo que piensas. Has resistido tormentas que otros no soportaron.
Has sanado heridas que parecían incurables. Has vuelto a sonreír después de noches interminables. Eso no es suerte, es gracia, es evidencia de que el cielo te sostiene. Y si hasta aquí Dios te ha traído, no te va a abandonar ahora. No importa lo que veas, no importa lo que escuches, lo que importa es lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho que estará contigo todos los días, que aunque pases por las aguas, no te ahogarás, que aunque cruces el fuego, no te quemarás, que aunque 1000 caigan a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no te alcanzará. Tal vez el enemigo quiso hacerte creer que ya era tarde, que tu momento ya pasó, que tus oportunidades se agotaron, pero Dios dice, aún no he terminado contigo, aún estoy escribiendo capítulos nuevos, aún tengo sorpresas preparadas, aún hay promesas por cumplirse. Tu historia no ha llegado a su fin, porque el autor aún está escribiendo, y lo que él escribe nadie lo puede borrar. Así que levántate, no desde el orgullo, sino desde la fe, no desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia total en Dios. Recuerda quién eres, recuerda quién te llamó, recuerda de dónde te sacó. No regreses atrás, no mires con nostalgia lo que perdiste, mira hacia adelante con expectativa, porque lo que viene es mayor que lo que fue, porque el Dios que te dio vida no te trajo hasta aquí para dejarte solo. Estás llamado a ser luz en medio de la oscuridad, voz profética en medio del ruido, mano extendida en medio de tanto egoísmo. Tu vida tiene un propósito eterno. Cada dolor, cada caída, cada proceso ha sido una preparación. No estás roto, estás siendo moldeado. No estás perdido, estás siendo guiado. No estás vencido, estás en camino a tu victoria. Y si aún dudas, vuelve al principio, vuelve al altar, vuelve a ese lugar secreto donde todo comenzó. Allí escucharás de nuevo su voz. No de forma audible quizás, pero sí en lo profundo de tu ser. Una voz que susurra, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Te esfuerzo, te ayudo, te sostengo con la diestra de mi justicia. Con Dios, nadie te vence. Esa es la verdad que debes tatuar en tu alma, que debes repetir cada mañana, que debes proclamar incluso cuando no sientas nada. Porque no vivimos por emociones, sino por convicciones. Y esta convicción es la que te sostendrá. Dios está contigo. Y si Él está, entonces todo estará bien. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero llegará. Porque su palabra no vuelve vacía, porque su amor no falla, porque su poder no tiene límites. Te felicito por haber llegado hasta aquí. Este no es el final, es el comienzo de una nueva etapa. Y antes de irte, comenta con fe estas palabras. Con Dios soy invencible. Escríbelas con la certeza de quien ha entendido que el cielo respalda a los que le creen. Y quédate unos segundos más en silencio. Deja que esta palabra se asiente en tu espíritu, que cada frase se convierta en semilla y que cada semilla, a su tiempo, dé fruto en tu vida. Gracias por permitir que esta palabra te alcance. Gracias por estar aquí. Y recuerda, si Dios está, nadie podrá derrotarte, nunca.